Amén y amén. Yo los voy a invitar a que puedan ubicar en sus Biblias el libro de Hechos. Vamos a continuar con la serie que ya hemos estado abordando desde hace algunas semanas. Y los voy a invitar a que ubiquen el capítulo 4 del libro de Hechos. Para continuar con su estudio, vamos a ubicarnos en el versículo 23. Y hoy vamos a abordar desde el versículo 23 hasta el versículo 31. Cuando lo tenga, dicen amén. Y se lo leemos. Y dice así: y puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en una ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mis hermanos, como bien hemos dicho la semana anterior, Pedro y Juan venían de ser juzgados por haber predicado el Evangelio de salvación. Venimos en un contexto en donde ellos habían predicado el Evangelio con denuedo, con valor, con verdad. Y este Evangelio había sido dicho y había sido predicado, había causado ruido en aquellos que escucharon, sobre todo los fariseos y los ancianos. Estuvieron ellos en un contexto antagónico mientras predicaban el Evangelio, y como bien hemos visto, hemos sabido la semana anterior, tenemos el compromiso de predicar el Evangelio, pero ese compromiso no significa que todo va a ser fácil, que todo va a ser sencillo. De hecho, nosotros miramos en el ejemplo de ellos que vamos a tener oposición, que, como se decía la semana pasada, el Evangelio no solamente transforma, sino que también trastorna la vida de otras personas. Y vamos a mirar, mis amados hermanos, en el contexto en el que estamos. Esto es para contextualizar que nosotros tenemos la misión de predicar el Evangelio, y que no hacerlo es negar el Evangelio, y que nosotros como hijos de Dios no podemos dejar de compartir el Evangelio, y mucho menos podemos negarlo. Pero el hecho es que los apóstoles regresaban triunfantes y llegaron a los hermanos, digamos que a la iglesia, a contar todo lo que habían sucedido. Los hermanos que escucharon el testimonio de Juan y Pedro en ese momento comprendieron que no estaban ante algo nuevo para ellos, sino que estaban viendo el cumplimiento de lo profetizado por el rey David en el Salmo número 2. En la oración que nosotros acabamos de leer, o dentro del episodio que acabamos de leer, está una cita, dos citas, pero ellos citan no solamente al rey David en el Salmo 2, sino que incluso mientras ellos inician a orar, también citan los salmos. Y esto nos dice, mis amados hermanos, que no importa el escenario en el que tengamos que predicar el Evangelio, no importa si sea un escenario adverso o sea un escenario, digamos que placentero, nosotros debemos hacerlo, pero no vamos a poder hacerlo, ni vamos a poder entender la voluntad de Dios en medio de eso, si no estamos sumergidos en la palabra de Dios, pero también en la oración. Y yo quiero resumir un poco el contexto del episodio que nosotros estamos abordando. Los apóstoles acababan de llegar triunfantes, de haber sanado a ese hombre
ese hombre también se convirtió, porque dice la palabra que él entró al templo y saltó y alabó al Señor. Ellos fueron juzgados y Pedro, dentro de ese contexto antagónico, defendió la palabra que se le había sido enseñada por Jesucristo. La predicó. Luego regresaron y contaron a toda la iglesia lo que había sucedido. Y lo primero que hizo la iglesia al escuchar las obras que estos habían hecho y cómo Dios se había manifestado a través de ellos, lo primero que hicieron fue orar al Señor. Pero me llama la atención que esta oración no es una oración, digamos que al azar, rebuscada, ni mucho menos, sino que desde inicio a fin es una oración inspirada en lo que ya había sido escrito. Cuando nosotros miramos en el versículo 25, o 24 mejor dicho, que los hermanos empiezan a orar, ellos citan el Salmo 146:6, al decir que Dios es soberano, que es el Dios creador del cielo y de la tierra y del mar. Y no solamente eso, sino que también van a citar el Salmo 2, versículo 1 y 2, que es un salmo profético, en donde valga la redundancia, se profetiza que el Hijo del Hombre sufriría oposición. Ahora bien, ¿qué nos dice este episodio? Que la iglesia, mis amados hermanos, está llamada a orar y escudriñar las Escrituras para poder servir adecuadamente al Señor. No hay forma de entender, comprender, digerir y aplicar la voluntad de Dios si como hijos de Dios no estamos intimando con el Señor, no estamos escuchando la voz del Señor a través de su palabra y no estamos creciendo en el conocimiento de los principios de Dios. Es necesario, mis hermanos, que nosotros entendamos esto. Y dicho esto, vamos a tratar de ser breve. Dicho esto, mis hermanos, vamos a tratar de mirar cómo fue esa oración que los hermanos hicieron. En primer lugar, versículo 24 dice que ellos, habiendo oído, alzaron la voz. ¿Cómo la alzaron? Unánimes. Es decir, que es importante que la iglesia ore individualmente en sus hogares. Pero esta oración, en donde más adelante dice que incluso tembló como manifestación del Señor, es una oración que los hermanos hicieron unidos. Unidos, oraron al Señor. Pero ¿qué pidieron en esa oración? Pidieron al Señor que ellos también pudieran, como Juan y Pedro, predicar el evangelio con denuedo. Así que nosotros vamos a mirar que es necesario que la iglesia ore unida. Es necesario y es importante. En segundo lugar, nosotros miramos desde el versículo 24 hasta el 28 que ellos oraron con discernimiento. ¿Qué quiere decir esto? Mis hermanos, ellos supieron, los hermanos que oraron supieron discernir entre lo que decían las Escrituras en el Salmo capítulo 2, versículo 1 y 2, y lo que ahora estaba sucediendo. Ellos pudieron entender que en ese momento ellos estaban mirando el cumplimiento de lo que las Escrituras estaban diciendo. Y no podemos llegar nosotros a orar con discernimiento, a orar con sabiduría, si no vamos a las Escrituras. Si no sabemos lo que las Escrituras nos promete. No podemos nosotros hacer planes incluso de glorificar a Dios si no estamos llenos de la palabra de Dios. Si nosotros queremos orar unidos y queremos orar con discernimiento, debemos conocer las Escrituras y ir a ellas diligentemente. Pero la otra, tenemos dos. La tercera es que oraron de forma definida, de forma concreta. Ellos no pidieron, mis amados hermanos, ojo, ellos estaban siendo perseguidos, pero ellos pidieron que cese la persecución. No pidieron eso. ¿Qué pidieron ellos? Pidieron, versículo, yo les voy a invitar a que vayan esencialmente al versículo 29. Ellos pidieron al Señor que le concediera, cuando dice, concede a tu siervo, habla de todos los que estaban presentes, que con todo de nuevo hablen tu palabra.
ante la persecución, pero también ante la necesidad del evangelio para la comunidad, su oración no era que cesara la persecución. Su oración era para que el Señor les pusiera palabra que ellos pudieran compartir y que las personas que fueran a escuchar esa palabra pudieran convertirse al Señor. Amén. Pero también, mis hermanos, oraron de forma arriesgada, dice alguien, y le cito: por amor a su Señor, estos no vacilaron en arriesgar sus vidas. Lo que pedían los involucraría en mayores peligros y riesgos. Estaban dispuestos estos hermanos a ser leales y a dar su vida por quien la dio primero si era necesario. El mundo reclama, mis amados hermanos, el mundo reclama a cristianos como estos. A veces nosotros queremos servir en la obra de Dios y pensamos que va a ser sencillo. Y pensamos que nos van a recibir con flores y refrigerios. Pero no es así. Estamos en un mundo caído, en un sistema mundano que se opone a las leyes de Dios, que se opone a la palabra de Dios, y nosotros debemos incluso estar dispuestos a dar nuestra vida y a gastar nuestra vida en función de predicar el evangelio de salvación. Mis hermanos, debemos prepararnos para predicar el evangelio con pasión. Y quiero hacer un paréntesis breve. Creo que hoy o ayer se hizo una presentación de las Olimpiadas en Francia. Y dentro de esa presentación, algunas personas homosexuales simularon el retrato. Claro, es el retrato de Da Vinci, pero que hace figura a la cena del Señor. Pero todos se vistieron ¿cómo se dice eso? De travestis, para simular eso. Y de alguna manera burlarse del sacramento de la Santa Cena del Señor. Nosotros nos enfrentamos ante una sociedad así. Y es cuando más necesitamos, primero, estar llenos del Espíritu Santo, ser avivados, y esto es a través de la oración, pero también estar convencidos, tener convicciones firmes que no pueden ser negociables. Mis hermanos, las convicciones del cristiano, las convicciones de fe, no son negociables por nada ni por nadie. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio, pero no podemos hacer una obra si no nos acercamos al Dios de la obra. No podemos pretender servir al Señor si no conocemos al Señor al que servimos. Debemos orar juntos, debemos asistir a los servicios de oración, debemos juntos compartir incluso de nuestras necesidades. Debemos, mis hermanos, buscar la voluntad de Dios a través de la oración y a través de las Escrituras. Es una necesidad que tenemos. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y no es una casualidad que Dios haya puesto o haya permitido este escenario antagónico en esos hermanos cuando la iglesia estaba siendo establecida. No es una casualidad, pero tampoco es una casualidad que ahora mismo nosotros enfrentemos oposición. Alguien dijo alguna vez, lo hemos repetido muchas veces aquí, no podemos pretender hacer las mismas cosas de siempre y obtener resultados diferentes, resultados distintos. No podemos esperar que alguien se levante y avive la llama del don que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros mismos somos responsables de glorificar y servir al Señor. Si queremos crecer en fe, queremos crecer en una vida de oración, tenemos que orar. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Si realmente queremos ser avivados y transformados a través de la palabra de Dios, entonces debemos hacernos cargo. Los hermanos no pensaron, en ningún momento pensaron, oye, vamos a orar por ustedes para que el Señor los siga bendiciendo y ustedes sigan predicando el evangelio de salvación. No sucedió así. Sucedió que fue tanta la influencia de Pedro y de Juan
que todos los hermanos presentes quisieron ser usados por el Señor. ¿Cuántos de nosotros ahora mismo queremos ser usados por Dios? Para la gloria de Dios, para la obra de Cristo. ¿Cuántos tenemos el anhelo de compartir el evangelio de salvación? ¿Cuántos queremos crecer en oración o en el conocimiento de la palabra de Dios? Mis hermanos, debemos orar al Señor y confrontar nuestra fe todos los días, porque Dios demanda una iglesia que se congregue para orar, adorarle, exaltarle, pero también que salga a la comunidad a servirle y compartir con denuedo la palabra del Señor. Si queremos ser avivados como iglesia y queremos ser una iglesia viva que actúe conforme a la voluntad de Dios, entonces como iglesia debemos hacernos cargo y debemos orar. El Señor nos ayude a crecer en oración y a crecer en la lectura de la palabra de Dios. Amén. Esa es su voluntad. Y esperemos en el Señor, pero también actuemos, mis hermanos. Dios nos invita a la acción de la oración, a la acción de la lectura de la palabra de Dios. Queremos un ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Venían los hermanos de una victoria en donde todos le abrieron las puertas, no. Pedro y Juan venían de ser apresados y de ser maltratados a causa del evangelio. Y la iglesia, cuando los recibe, querían participar de esos mismos sufrimientos con tal de predicar el evangelio del Señor. Así que yo les voy a invitar a que podamos ponernos de pie y podamos orar al Señor.